El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Cuando Jesús sube a Jerusalén, comienza a hacer una enseñanza de despedida a sus discípulos. Sí, de despedida, pero les enseña a estar preparados para ese encuentro final. Hoy hemos escuchado en este pasaje del Evangelio cómo nos enseña Jesús a saber interpretar los signos de los tiempos que estamos viviendo. Esto nos hace pensar también y mirar la realidad que vivimos en todos los aspectos de la vida. Si les pregunto a ustedes, ¿cómo ven ustedes la realidad espiritual, religiosa del hombre, de nuestra sociedad, de nuestras familias hoy? ¿Cómo estamos viendo la realidad que se vive en el aspecto religioso? Abandono. El abandono de la vida religiosa, el abandono de Dios, el alejamiento, sin fe, jóvenes y adultos, viven como si Dios no existiera. Acuden a Dios como si fuera el que va a solucionar los problemas. Dios no soluciona problemas, no es ese Dios. ¿Qué signos, qué realidad estamos viviendo? La gente ya no se acerca a los sacramentos, al matrimonio, a la confesión. Ya lo hacen mucho solo por un compromiso, por una apariencia. Me confieso porque voy a ser padrino, me confieso porque me voy a casar, me confieso porque ya es pura apariencia. ¿Cómo interpretar este signo hoy? Dice Jesús, interpreten los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué nos está diciendo Dios con esta realidad que vivimos? ¿Sí? Y a cada uno de nosotros, no qué tienen que hacer los demás, sino nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta la encontramos también en la misma palabra de Dios, en la primera lectura que hemos escuchado. El apóstol San Pablo, que nos dice: lleven una vida digna del llamamiento que han recibido de Dios.
Al contemplar entonces una realidad que a nadie agrada y mucho menos a Dios, dice, lleven una vida de acuerdo al llamamiento que han recibido. ¿Cuál es el llamamiento que hemos recibido? ¿A qué nos ha llamado Dios a este mundo? Ser santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. ¿Y esta santidad cómo se adquiere? Dice, siendo siempre humildes y amables, comprensivos y soportándose mutuamente. Humildes, amables. A cada uno de nosotros nos dice esto. Ante la situación que vivimos, ante la realidad que vivimos, tendremos que aprender a ser humildes y amables. No soberbios, pensando que apenas tenemos tantito dinero y ya creemos que somos ricos, millonarios. Soberbios, apenas nos dieron algún cargo político y creemos que tenemos el poder sobre todo y podemos hacer lo que queramos y lo que se nos antoje. Soberbios para no aceptar a Dios, para no aceptar la realidad que se vive. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender a aceptar y a interpretar los signos de los tiempos, dice Jesús hoy. Esto que estamos viviendo en la vida social, tenemos que interpretarlo. Acaban de matar, sabemos, al sacerdote allá en San Andrés. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Cómo interpretar este signo de los tiempos? Que estamos por quedarnos sin Dios. Cuando ya no hay sacerdotes, Dios ya no está. Porque es el sacerdote quien Dios eligió para hacer presente a Dios en la vida del hombre. Dios no lo hace de otra manera, así ha querido hacerlo. ¿Lo puede hacer de otra? Sí, sí lo puede, pero quiso hacerlo así, que a través del sacerdote fuera, que hiciera presente todo en él. Así como este hermano sacerdote hizo presente a Dios en la vida social. Pero ahora sí, como decían los discípulos de Maús, han pasado 3 días y no lo hemos visto. Aquí han pasado ya una semana y no hemos visto resultados, ni gobierno ni nada que dé un verdadero resultado de lo que ha pasado ahí. Más se limitan a decir, no, pues está tranquilo todo, son acontecimientos aislados. Vamos a ver, lo mismo que antes hacía, hoy siguen haciendo. Estamos viendo el asunto, estamos trabajando. Siempre se la pasan diciendo eso, estamos trabajando, y nunca resuelve nada. Siempre el hombre vive con ilusiones, con esperanzas de que las cosas cambien, pero siguen iguales. Igual se cubren en sus corrupciones, igual se cubren. Hacen sus mismos tratos que antes con la delincuencia organizada. ¿Cómo interpretar los signos de los tiempos? ¿Cómo interpretar tanta violencia hoy en distintos lugares? ¿Cómo ver que hasta explotar carros bomba ya, ir contra la sociedad? ¿Cómo interpretar estos signos? No solamente mirar la realidad. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Cómo estoy llamado a vivir? Dice el apóstol San Pablo, de acuerdo al llamamiento que he recibido. Sean amables. En todos los medios de comunicación no escuchamos más que violencia, violencia. Y vemos a nuestras autoridades y violencia. Son generadores de violencia, no de paz. Se pelean unos contra otros.
diputados contra diputados, senadores contra diputados, presidenta de la República contra los demás contra la presidencia, unos contra otros, pura violencia. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Qué tanto oramos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para hablar con Dios? Nos acordamos donde quiera que estemos y queremos que Dios solucione las cosas, pero ¿vamos a estar con Dios? Si no estamos con Dios, menos vamos a estar con los hermanos. No nos interesan. Si no dedicamos tiempo a Dios, menos vamos a dedicar tiempo a los hermanos. Por eso Jesús trató a todos aquellos escribas, fariseos y todos los demás que interpretaban las cosas de la naturaleza, y dice Jesús: si ven que el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Sí, y va a hacer calor, en efecto. Si ven que se pone la nube en el poniente, dicen va a llover, y en efecto llueve. Hipócritas, si saben interpretar estos signos, ¿por qué no interpretan los signos del tiempo presente que estamos viviendo? Cada día la situación es más difícil en nuestra vida, sí. Y muchos siguen sin Dios. Saben que no pueden vivir sin Dios, pero tampoco lo buscan. Tienen toda la vida y hasta que se están muriendo andan buscando por cielo, mar y tierra un sacerdote para que los confiese, cuando tienen toda la vida para hacerlo. Piden los sacramentos por miedo. Ya ni siquiera hay un verdadero arrepentimiento, sino un miedo. Y por miedo pido confesión cuando ya estoy enfermo, casi muriéndome. ¿Cómo interpretar los signos de los tiempos hoy? ¿Qué signos tengo que interpretar? ¿Qué me está diciendo Dios ante la realidad que vivo? ¿Hasta cuándo? Dice Jesús en el evangelio que escuchamos el día de ayer: estén preparados. Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda esta gracia de saber interpretar los signos de los tiempos hoy, para vivir conforme al llamamiento que hemos recibido. Hemos sido llamados a vivir un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Todos somos hijos de Dios. Aprendamos a respetarnos unos a otros. No se trata de sobrevalorar al ser humano, incluso por encima de Dios, haciendo creer que el hombre no se equivoca. Y pareciera ser que en la familia a veces eso sucede. Yo no me equivoco y lo que yo digo así se hace. O en la sociedad también, o en el trabajo, o en el mundo de la economía o de la política, y el que tiene cierto poder dice así se hace y así se va a hacer, y voy a buscar la forma de cómo se tiene que hacer, así como yo digo. Somos hijos de Dios. Dice hoy la palabra de Dios: sean humildes. El humilde reconoce sus errores, no impone nada. El humilde piensa y guarda silencio. ¿Cómo actuar yo? ¿Cómo interpretar los signos para actuar? Que el Señor pues nos conceda hoy, queridos hermanos, la gracia y la sabiduría para interpretar los signos de los tiempos y disponer mejor nuestra vida para Dios. Que así sea.